Hoy tengo este paisaje, tengo un destino y un punto de vista que anhelo compartir contigo. La felicidad. Eso que solo hoy podemos experimentar y otros días solo desear. Porque parece que huye y se sube al pedestal más alto, donde habitan tus deseos y tus anhelos, o lo que sea que creas que te hace feliz. Bonito día, aunque un poco nublado. Pensé que iba a estar más abierto, con más sol. Sin embargo, está hermoso. Lo que más me gusta de venir a este lugar y de caminar por esta carretera es ver el fondo, ver cómo se abre el paisaje y se alzan las montañas. Ya llevo 60 minutos caminando y me dirijo a un lugar, es una cascada, para iniciar con el primer momento de este video. Este recorrido ya lo he hecho varias veces anteriormente y me parece que es fácil, es sencillo, excepto por esta parte que ya se usa un poco más por montaña y por caminos así que suelen hacer para que pase el ganado, y por esto es un poco estrecho, pero solo es llegando, o sea, ya estoy acá a una vuelta. Buscar la felicidad hoy en día me parece una creencia que nos venden desde que estamos niños, como algo que podemos consumir, comprar o tener. Se vuelve más una responsabilidad que el gusto de simplemente ser feliz. Y esto, me parece, nos lleva a una búsqueda incesante de construir una vida para así aparentar que somos felices. Pero ¿por qué nos complicamos tanto la felicidad? Recuerdo que cuando era niño era tan sencillo, era tan fácil, no hacía falta tener cosas, no hacía falta tener nada en realidad. Solo un cuerpo, solo respirar, solo curiosidad por descubrir este mundo, esta vida. Tuve momentos en los que me preguntaba si acaso lo que estoy construyendo, mis propósitos o lo que voy a hacer en el futuro me va a llevar a la felicidad. Hoy no le veo sentido, me parecía una estupidez. Aún así, en esos tiempos creía que era normal, porque veía a mis amigos, a las personas a mi alrededor y a mi familia siguiendo la misma línea, por lo cual pensaba, está bien, no importa, es este el camino. Luego cambié ese parecer, dije, la felicidad debe estar en algo más, pero me surgieron nuevas preguntas, como ¿dónde está la felicidad? Y por qué creía que no lo iba a encontrar en lo que hiciera, en lo que tuviera. De igual manera, creo que las circunstancias nos suelen indicar cuándo debemos ser felices y cuándo no, como si tuviéramos que ser esclavos de lo que sucede en el exterior, para así poder sentirnos un poco satisfechos en nuestro interior, lo cual hace que te pierdas en un lugar donde se te considera valioso según lo que consumas. Aunque no parezca, el agua, como cae desde tan alto, pega súper fuerte en la piel. Sientes que te están golpeando las gotas de agua de tan alto que es esto. Sé que no siempre voy a ser feliz. ¿Qué sentido tendría la vida sin todas estas emociones como la tristeza, el miedo, la ira y toda esta variedad? Y algo que me ayuda a comprender esto
Es aceptar el hecho de que así como la felicidad es pasajera, todo lo demás pasa igual, hablando interiormente y exteriormente. No sé si me estoy viendo completamente. Se siente increíble la brisa que cae de la cascada, como golpea y lanza la brisa hacia este lugar. Es muy refrescante. Voy a volver a casa para el día en que vaya a grabar la otra parte. Tengo pensado ir a un lugar, es un río igual, es uno de mis lugares favoritos acá en el pueblo. El día de hoy tenemos un cielo más despejado, con más sol, perfecto para ir al agua. Voy por una carretera para llegar a un río a unos 16 kilómetros y por eso estaba pensando si ir en bicicleta o en moto. A la final escogí la moto porque cuando llegue debo caminar otros 30 minutos más. Ahora empiezo a subir el río. Pueden ver el agua como está de clara. Me alegra que estuviera así. Algunas veces cuando llueve, generalmente, el río se vuelve muy café. Pero hoy no es el caso. Actualmente en este río sacan mucho oro. Las personas vienen, tanto como, no recuerdo el nombre, pero sacan oro artesanalmente. Eso es como una batea, no sé si se llama así, pero es como una especie de vaso, de una taza gigante con la que echan tierra y ahí mismo sacan el oro, la van moviendo hasta que el oro va saliendo. He tenido muchas pasiones a lo largo de mi vida, como hacer ejercicio, leer, caminar por estos lugares. Aún así, no siempre siento este tipo de emoción, pero hay algo que permanece y es de eso de lo que te quiero hablar. Creo que la felicidad, en el sentido de la palabra, puede generar distorsiones dependiendo de la perspectiva de las personas, porque para algunas la felicidad puede ir acompañada de un logro, de una posesión. Para otros, la felicidad puede ser estar tranquilo o estar estable, pero creo que darle tu felicidad a algo externo, como una creencia o una posesión, no va a resultar muy bien, porque para cuando logres lo que quieres o tengas todo lo que quieres o esa creencia deje de tener sentido, ¿qué va a ser tu felicidad? Por eso considero que buscar la felicidad puede cegarme de lo más importante, el ahora, lo que tengo aquí, este momento, porque en donde más podría experimentar la vida y todo lo que nos da. Y es que mi manera de comprender la felicidad no es verla como algo que puedo comprar, consumir o tener, ni siquiera pensar. Es más bien un estado de calma y de agradecimiento en donde estoy completamente con la vida, incluso en esos momentos en los que siento tristeza, ira o miedo. Por eso considero que es una emoción simple, no requiere de nada más para permanecer. Creo que la felicidad no es tanto lo que haces, sino más bien cómo eres. Solo que nos confundimos con todo lo que vemos y sentimos, todas esas ideas que escuchamos a nuestro alrededor. Y por ende intentamos cargar con todas esas ideas, porque creemos que esa felicidad es algo que debemos ir por ello, ir a buscarlo, algo que debemos alcanzar. E ignoramos el hecho de que la vida es felicidad y es simple. Y es por ese simple hecho
que se nos hace tan difícil, porque siempre nos complicamos las cosas. Y con este video no intento que alcances la felicidad, más bien que la descubras, que te des cuenta de que la felicidad es hoy, no yendo, sino volviendo. Y ese volver es estar con la vida, estar con lo que sucede aquí y ahora, dejar que los pensamientos y las emociones fluyan, que sigan su camino. Tú estás vivo, tú estás en una experiencia de vida en donde todo a tu alrededor está cambiando. Veo este momento y es lo que me abre a experimentar. Y aunque sigo firme en que no está ni en mis sueños ni en mis propósitos, considero que ir por lo que deseas es increíble para descubrir qué puedes hacer, para qué tienes este cuerpo, para qué tienes esta experiencia de vida. Porque la felicidad está en lo simple, en un observar y escuchar la naturaleza. Me parece increíble buscar mi propósito mientras disfruto cada paso y cada obstáculo que se me presenta. Porque así es que me doy cuenta que estoy vivo y estoy experimentando la felicidad.